Muy bien. Vamos a empezar entonces. Dijimos que íbamos a ver tejido epitelial. El tejido epitelial es bien abarcante. Hay muchas cosas de hablar, que hablar. Es más, nosotros en su grupo seguimos con tejido epitelial. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces les voy a dar como un esquema general de lo que estamos viendo en tejido epitelial, en dónde nos ubicamos y qué es lo que debemos ir conociendo. Parece que sí me va a dejar trabajar en el fresco esta cosa. Vitales. Lápiz, no quiero lápiz. Básico. Ok. Está muy grande. Espera, me estoy acomodando el lapicerito que voy a usar ahorita. Quiero todo el flujo. Ahí está. Yo no sé. Que vaya viendo esto. Negro. Flujo constante. Ahí está. Ok, la canción. Ahí está. Muy bien. Ok. Yo sé que ahorita no están viendo nada de lo que estoy haciendo. Ahorita lo van a ver. Dame un momentito de... Me gusta más. Solo el tamaño. Ahí está. Muy bien. Así. Así. Usamos el básico. Ahí les va. Ándale, sí funciona. A ver. Oh. Muy bien. Vamos a ver si aquí me deja trabajarlo. Ahí les va. Vamos a hablar un poco de tejido conectivo. Perdón, tejido epitelial. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Vamos a ver tejido epitelial, miren. Ahorita ustedes vayan, en lo que van escuchando, vayan repasando a ver si se acuerdan de todos estos detalles, porque son detalles que obviamente hay que tener bien entendidos, ¿sí? Entonces ahí les va esto y compartimos aquí. Mira, tejido epitelial. Me gusta cómo se ve aquí. Después de todo no me gustó. Voy a compartirles mejor otro. Voy a usar lo que la experiencia me ha enseñado que es más fácil. Después de 3 grupos, creo yo que enseñar histología es más fácil de esta forma. Mira. Ahí te va. Fíjate, el tejido epitelial. El tejido epitelial tú tienes que tener en claro varios aspectos. El número 1, saber qué es la definición del tejido. Yo te invito que te aprendas la definición que usa el libro en el capítulo, creo que es el 4, donde habla de todos los tejidos. Te dice que un tejido, por definición, es un conjunto de células
que cumplen una función específica. Si tú te aprendes esta definición de memoria, te va a ayudar mucho para definir a todos los tejidos. ¿Por qué? Porque lo único que vas a variar de esta definición modelo es qué células estamos hablando o qué características tienen las células y qué funciones va a cumplir este tejido. Ahora mira, el tejido epitelial, ahorita te lo vamos a definir y ahorita te explicamos eso. ¿Cuál es otro aspecto que hay que conocer en este caso? Ahora, definición. Otro aspecto que yo recomiendo que aprendan es el origen embriológico, porque esto sirve para la clínica en enfermedades raras. Ahí se comparte el origen embriológico y entonces tú comprendes origen embriológico. ¿Sí? Entonces hay que saber el origen embriológico del tejido epitelial, hay que saber los componentes. Y en este aspecto vale la pena explicar que los componentes vamos a clasificar los que son parénquima y los que son estroma. Aparte de eso son los componentes, todo tejido tiene células y matriz extracelular, pero específicamente el tejido epitelial carece de matriz extracelular porque tiene una característica entre las células que es uniones estrechas, uniones adherentes o cohesión, que significa nada más y nada menos que las células están pegaditas unas con otras. Entonces, tenemos que saber la definición, ahorita la vamos a ver, saber el origen embriológico, saber los componentes del tejido, la clasificación. Vamos a poner componentes. Bueno, aquí vamos a explicar también la clasificación. Cómo se clasifica este tejido. Y finalmente hablar de las funciones que pudiera tener. Bueno, vamos a ver la clasificación, cómo se clasifica o cómo se organiza, que es en relación a la morfología y al número de estratos. Función. Y de aquí van a salir varias explicaciones. ¿Sí? Entonces, por definición, ¿qué es el tejido epitelial? Y aquí yo les invito a que participen para que les sirva esta asesoría, porque si tú no participas activamente, como que te vas a perder. ¿Te acuerdas qué características debe tener las células del epitelio? Son 3, las que vienen en el libro. ¿Qué características deben tener las células del tejido epitelial? ¿Te acuerdas? Piénsalo, te doy 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí están ahí? O ya me quedé solita. No, aquí está. Tienen que estar contiguas. Ahí les van. Ya pasaron los 10 segundos. La primera, y es la que dijo Fer, tienen uniones estrechas. Estrechas. Es decir, si aquí hay una célula epitelial, la otra está pegadita. Y la otra está pegadita. Y la otra está pegadita. ¿Sí? Tienen uniones estrechas. Ahí están. Uniones estrechas. La segunda característica se le llama polaridad. Y es polaridad morfológica que esto nos habla de que tiene una región apical, lateral y basal y una polaridad funcional. Es decir, cuando llevan a cabo la parte fisiológica, que es lo que apenas tocamos nosotros acá en histología, también los epitelios funcionan de una región basal hacia una porción apical, que puede tener varios aspectos, ¿no? Pero la célula tiene dirección.
Las direcciones son de apical a basal o de basal a apical, ¿sale? Entonces, funcionalmente también tienen una polaridad. Y lo último es que descansan en una membrana basal. Y esta membrana basal comparte muchas características y cualidades con el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, es un tema que vale la pena ver ya mezcladito con el tejido conectivo. Es más, la membrana basal es un producto de secreción de la célula epitelial, pero también del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos de esos elementos. Y entonces nos falta definir la función. ¿Qué funciones tiene un epitelio? Por definición, si regresamos al capítulo donde nos define los epitelios, dice que recubre superficies y cavidades. Superficies y cavidades. Y esta parte es la que se refiere a que forma unas barreras, ¿sí? Recubre superficies y cavidades. La otra función que tiene es, a ver, formar glándulas. Forma glándulas. Y funciona también como receptor sensorial. ¿Falta alguna característica de los epitelios aquí? Recubre superficies y cavidades, forma glándulas, receptor sensorial, y en recubrir superficies y cavidades viene la parte de barrera, ¿no? Entonces ahí están las funciones. Ahora, cuando definimos el tejido epitelial, si me sigues por definición, un tejido epitelial es un conjunto de células que tienen uniones estrechas, polaridad y membrana basal que cumplen funciones específicas. Y aquí hay otras características que hay que agregarle al tejido epitelial. Una de ellas es que es avascular. ¿Sí? Entre las células epiteliales, entre una y otra, pues no hay esa... No vamos a encontrar que tenga vasitos. Así se está grabando. Estaba preocupada porque no estuviera grabando. Entonces, esa vascular no tiene nada de vasos. Y la otra característica que es importante agregar en el tejido epitelial es que carece de matriz extracelular. ¿Sí? Aquí no vamos a conocer qué es la matriz extracelular en el epitelio, eso se conoce en el tejido conectivo. Entonces, estas son de las características generales que si nos lo preguntáramos o nos los preguntan, son las características generales que debe tener un tejido para ser epitelio. Es un conjunto de células que están unidas muy estrechamente, que tienen una polaridad morfológica y funcional, que descansan siempre en una membrana basal, son avasculares, carecen de matriz extracelular y que como función recubren superficies y cavidades, forman glándulas, pero también funcionan como receptores sensoriales. Todas esas son características generales del tejido epitelial. Y esto es como definimos un tejido epitelial. Porque si queremos hablar del tejido conectivo, vamos a decir que es un conjunto de células móviles y células fijas, que dentro de sus funciones específicas generales está dar sostén, nutrición a los otros tejidos a los que subyace y que hay funciones especializadas, como es en el caso de la sangre, que es participar en el sistema inmune, en la difusión de nutrientes, en la hemostasia. Si es que estamos hablando del hueso, es almacenar calcio, fósforo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos yendo con cada tejido específico. Aquí, por definición, el tejido epitelial es entonces un conjunto de células que tienen uniones estrechas, que tienen polaridad morfológica y funcional, que descansan en una membrana basal, que son avasculares. Los vasitos sanguíneos, ¿saben dónde van a estar? Lo bonito de que ustedes ya vayan más avanzados es que ahora sí puedo explicar un poco más. Debajo de todo epitelio hay tejido conectivo laxo, ¿sí? Que tiene fibras, matriz amorfa, celulitas
filiformes o fusiformes, perdón, lo mismo al fin y al cabo. Y en este tejido conectivo laxo es a donde van a haber vasitos sanguíneos. ¿Sí? Ahí van los vasitos sanguíneos. Y estos vasitos sanguíneos, finalmente, los nutrientes que estos llevan van a difundir a través de la membrana basal para alcanzar al epitelio. ¿De acuerdo? Es la manera en que se nutre un epitelio, a través de la difusión pasiva del tejido conectivo laxo. Eso es algo importante. Solo hay una excepción, ¿saben? Las glándulas, estas glándulas que se van a formar, vamos a encontrar que esas glándulas, alrededor de las glándulas, tienen mucha irrigación. Las glándulas son muy irrigadas. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, te voy a dibujar aquí tiroides. ¿Sí? Una tiroides. Aquí está el folículo tiroideo. Estas son las celulitas del folículo tiroideo. Tienen microvellosidades. Ya no me dejó trabajar, a ver. Ahí están las microvellosidades del folículo tiroideo. Y finalmente, los vasitos sanguíneos. Aquí están. Por aquí pasan los vasitos sanguíneos. No entran entre las células del tejido. Ahí están, pero la aseguran una irrigación muy amplia, ¿no? En el caso de adenohipófisis, allí sí. En la adenohipófisis, por ejemplo, que es una glándula, la glándula que encontramos en el hipotálamo, aquí sí, acuérdate que hay un lecho capilar aquí, luego baja y hay otro lecho capilar. Y es una glándula, ¿no? Pero entonces en las glándulas sí sabemos que tienen alta irrigación, ¿de acuerdo? En el resto de los epitelios, estos que recubren superficies y cavidades, por definición, sabemos que son avasculares. Es importante que entiendas una cosa, a nivel pedagógico para aprendizaje vas a encontrar muchos aspectos como este precisamente, que te dicen que son avasculares, pero en la práctica vas a encontrar tipos de tejidos, en este caso glándulas, que aunque por definición tú dices que el tejido epitelial es avascular, las glándulas son muy irrigadas, porque hay criterios que usamos más pedagógicos que te das cuenta que finalmente en la realidad varían, pero lo usamos como principio pedagógico, ¿no? O sea, principio para que tú lo aprendas a clasificar y a definir. Así que esta información que yo te estoy dando, por cierto, es del Ross, es del Geneser. ¿Sí? Son los libros en donde tú vas a encontrar esta información que yo te estoy dando. Ahora, vamos a hablar del origen embriológico. ¿Sí te acuerdas de dónde proviene el tejido epitelial? En la tercera semana, los núcleos masculino y femenino se fusionan. A ver, ectodermo, ¿quién da más? ¿Quién da más? Esto es ectodermo. Este es mesodermo. Y este es endodermo. Origen embriológico, las tres. Solo el epitelio es el que tiene de origen embriológico las tres. En el ectodermo, por ejemplo, vamos a tener la adenohipófisis. Adenohipófisis. El mesodermo nos va a dar lugar a glándulas, por ejemplo, de tubo digestivo como el hígado, pulmón, riñón. Y en el endodermo vamos a encontrar el endotelio, por ejemplo. ¿Sí? Hay distintas, pero estos son solo algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el origen embriológico del tejido epitelial?
las 3 capas del disco trilaminar: ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso es lo más fácil. Componentes. En todo tejido estudiamos que hay 2 maneras de aprenderlos o 2 tipos de componentes. Hablamos del parénquima y el estroma. En todo tejido, pero más bien esto lo vemos en todo órgano, ¿no? Y es algo que tú tienes que tener en claro. Casi siempre, dice el Ross, que el parénquima va a ser tejido epitelial. ¿Sí? Entonces, todo el epitelio difícilmente lo vas a encontrar como estroma. Casi siempre el parénquima, es decir, la porción funcional de un órgano, va a ser tejido epitelial. Obviamente, si hablamos de músculo, pues es la excepción. Si hablamos de tejido nervioso, es la excepción. Si hablamos de tejido conectivo especializado, pues es la excepción. Pero casi siempre que estudiemos un órgano, los órganos, por ejemplo, páncreas, tiroides, adenohipófisis, glándula suprarrenal, todos esos son epitelios, ¿sí? Pulmón es epitelio, corazón es músculo, ¿qué más? El hígado es epitelio, páncreas es epitelio, tubo digestivo es epitelio, vía urinaria es epitelio. O sea, al principio la parte funcional es epitelio, ¿sale? Entonces, por eso es que el Ross define que dentro de los componentes de un órgano hay que definir, hay que tener bien en claro qué parte de ese tejido o de ese órgano va a ser parénquima, es decir, la parte funcional, y cuál va a ser estroma, que regularmente el estroma es tejido conectivo, ¿sí? Y es tejido conectivo del adulto. ¿Ok? Ahora, en cuanto a componentes ya directamente, hablando de un epitelio, tiene regularmente 2 células, ¿sí? Células y matriz extracelular. Que por cierto, en el epitelio, déjame decirte que aquí nos ahorramos el estudio de la matriz extracelular. Carecen de matriz extracelular porque ¿qué es la matriz extracelular? Es el medio en el cual están embebidas las células, ¿sí? Es un producto de secreción celular y estas células, como tienen uniones estrechas, están pegaditas unas con otras, no tienen entre ellas matriz extracelular, tienen otras características importantes. Entonces estas células, hay 3 características que vamos a encontrar, que son las que ya definimos acá, que tienen uniones estrechas, y vamos a ponerle una estrellita a esto para llevarte para allá, ¿sí? Tienen uniones estrechas, tienen polaridad y tienen una membrana basal. Estas son las mismas características que vamos a definir acá, que vamos a dejar en claro. Estas células tienen uniones estrechas, polaridad y membrana basal. Y tomando en cuenta esto, vamos a clasificar, vamos a tener que los componentes de un epitelio en la región apical puedes encontrar de 3 tipos. Puedes encontrar las microvellosidades, puedes encontrar los cilios, vamos a poner estereocilios, que aunque se llaman cilio, es más bien una microvellosidad más largota, y definimos también a los cilios. Aquí te va primero el más difícil o el que tiene más tipos. De cilios hay 3 tipos. Si no te acuerdas de ellos, ahí te va el recordatorio. Están los cilios móviles, que son los que generan una corriente. Estos cilios móviles los encontramos ¿en dónde? En la vía respiratoria, ahí en los pulmoncitos. No en el pulmón, más bien en la tráquea y todavía respiratoria, ¿no? Ahí hay cilios móviles. ¿En dónde más? En el útero. Y ahí hay cilios móviles también en las tubas uterinas y en todo el útero. ¿Dónde más hay cilios móviles? Estas son las 2 principales que debes recordar. Tal vez nos acordamos del esperma, que tiene un cilio móvil, ¿sí? Entonces están cilios móviles
Están los cilios primarios, que estos cilios primarios, antes decían, no, pues la verdad que no sabemos para qué sirven, ¿no? Y tú sabes para qué sirve, sepa la bola, no sabemos. Y luego descubrieron, ay, qué barbaridad, tiene 3 funciones. Y por cierto, son mecanorreceptores, osmoreceptores, y cuál me falta, mecano, osmo y quimioreceptores. Receptores. Y estos cilios primarios también tienen otro nombre que se llaman monocilios. ¿Sí? ¿Dónde vemos estos cilios primarios? En la vesícula biliar, la que está ahí por el higadito, la que sacan cuando comes muchas grasas. Vesícula biliar. ¿Quién tiene monocilios también? El epidídimo, ¿no? Ese tiene estereocilios. ¿Cómo se llaman? Las células ependimarias en los ventrículos tienen monocilios. Las células del oído interno es la excepción que tiene tanto estereocilios como monocilios. Ahorita te la voy a presentar. Las células se llaman, esta que es la unión de estos dos, ahorita te la explico junto con los estereocilios para que te acuerdes. Pero estos son algunos, ¿no? Los monocilios, entonces, ¿qué son? O los cilios primarios son los que son mecanorreceptores, osmoreceptores y quimioreceptores. Por favor, no lo olvides. Seguramente esto en nuestra clase no lo comentamos, se nos pasó o alguien lo dijo, pero no le tomamos mayor importancia. Entonces aquí recuérdalo. Sí, recuérdalo, no lo olvides. Los cilios primarios son bien importantes. Mecanorreceptor significa que percibe los movimientos. Por ejemplo, en el cerebro va sensando, tiene la función de osmorreceptor, sensa la cantidad de glucosa y sodio que hay. Eso es la osmolaridad. La osmolaridad es una medida que usamos en fisiología en el cuerpo para reconocer la concentración de la sangre o del plasma, ¿no? Y esa concentración la da principalmente la osmolaridad. Este término es bueno que lo sepas, osmolaridad. Es la cantidad de concentración que vamos a encontrar en la sangre y esta lo da principalmente el sodio, la glucosa y la urea. Es más, para hacerlo en la vida real como médicos nosotros usamos esta fórmula, 2 veces sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6 punto y algo. La verdad que no me lo sé porque casi no lo usamos. Pero se usa esta fórmula para hablar de la osmolaridad efectiva. ¿Sale? Y allá en el cerebro, ¿quién sensa esa osmolaridad? Precisamente estas células ependimarias. En nuestro cuerpo tenemos también osmorreceptores, ¿sí? Osmorreceptores tanto en las neuronas que sintetizan hormona antidiurética como en otras regiones. Y estas son neuronas que están sensando que tienen seguramente también osmorreceptores, ¿no? Y serían entonces cilios primarios. Y los quimioreceptores son como los que tienen los corpúsculos gustativos. ¿Te acuerdas de los corpúsculos gustativos? ¿Qué tipo de células tienen los corpúsculos gustativos? Que parecen como una cebollita. Ajá. ¿Cuáles? Neuroepiteliales, basales y de soporte. Eso. De sostén, neuroepiteliales, que son las que tienen los quimioreceptores, y las basales, las que dan lugar a las otras dos. Entonces, esos tienen quimioreceptores. ¿Y qué tipo de modificaciones apicales van a tener esas células? Pues cilios primarios, ¿sí? Y la última son los cilios nodales. Presta atención aquí porque aquí hay clínica interesante. El nodal como el novio de la Beli. Los cilios nodales, ¿dónde los encontramos? En el embrión. Sí, en el embrioncito, ahí está el bebecito hecho bolita.
en lo que se está formando. Eso. Ponértelo aquí así para que no se deja pintar su ojito. Ahí está. Parece como un renacuajo más. Mi pobre niño. Ahí está. En el embrión están los cilios nodales que generan algo que se llama flujo o corriente nodal. ¿Sabes qué importancia tiene esta corriente nodal? Que le dice a los órganos de qué lado va el hígado, de qué lado va el corazón, de qué lado va el colon ascendente, de qué lado va el colon descendente, de qué lado va el pulmón derecho, de qué lado va el pulmón izquierdo. Cuando esta función de los nodos, de los cilios nodales se altera, hay una enfermedad que se llama disinesia. Si esta se altera, una patología se llama, y vamos a ponerla aquí en rojito como para acordarnos, se llama disinesia, o sea, alteración del movimiento ciliar primaria, que se altera una estructura de los cilios que se llama dineína. Ahorita te voy a enseñar cuál es la dineína. ¿Sí? Hay una avispa aquí en mi cuarto. La dineína se altera. Y esto genera que desde el cilio nodal, que genera ese flujo nodal o esa corriente nodal, que dice hacia dónde se van a mover los órganos que participan en la migración del embrión, el paciente nace con algo que se llama situs inversus. Tú vas a la clínica a auscultar a tu paciente a escucharle el corazoncito, que de qué lado tenemos el corazón ustedes que ya llevaron anatomía. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Hay una canción de Raúl Ornelas que se llama Colgado de mi lado izquierdo, o sea que está enamoradito el hombre, ¿no? Pues tú vas a auscultar el corazoncito del lado izquierdo y hoy no suena, y te vas al lado derecho y lo tiene del lado derecho. Vas a buscar el hígado. ¿De qué lado tenemos el hígado, niños? Hígado, ¿de qué lado está? Derecho. Izquierdo. Derecho. Pues esta persona que tiene disinesia ciliar primaria lo tiene del izquierdo. ¿De qué lado tenemos el vaso? Del lado izquierdo. Pues lo tiene del lado derecho. ¿Sí? Entonces hay una inversión de los órganos. ¿Y a qué se debe? A una alteración de la dineína que altera el flujo nodal en el embrión, y entonces ya no se genera una corriente para que los órganos se pongan en su lugar donde deben de estar. Y en el hombre ya grande, porque esto es en el embrioncito, cuando se alteró esa dineína, el cilio primario, el problema que va a tener esta persona frecuentemente es que a su consultorio les va a llevar una persona que le van a querer escuchar el corazón y va a estar del otro lado. Eso se llama situs inversus. Hay un hombre famosísimo que tiene situs inversus, Enrique Iglesias tiene situs inversus, ¿sí? ¿Cuál es otra alteración que tienen estas personas con disinesia ciliar primaria que tienen situs inversus? Tienen infecciones respiratorias frecuentes. ¿Por qué? Porque el que está alterado es el cilio aquí, ¿sí? No se lleva a cabo, acuérdate que el epitelio de vía respiratoria, ¿cómo es? El epitelio respiratorio. ¿Alguien se acuerda? Pseudoestratificado cilíndrico. Eso, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pues estos cilios que deben generar una corriente para llevar el moco a la cavidad oral y escupir ese moco que ya lleva polvo o partículas de cuerpos extraños, no se mueven. Esos cilios no se mueven. Y obviamente esto se traduce en infecciones respiratorias frecuentes. Nuestro paciente va a tener sinusitis constantemente, que la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, ¿sí? Que tenemos senos paranasales maxilares, frontales, etmoidales, esfenoidales, y el paciente está constantemente con una voz así como gangosa, con un olor fétido,
del aliento, con dolores de cabeza frecuentes, fiebres recurrentes. Lo exploras y te das cuenta que tiene sinusitis. Le das tratamiento y te regresa al mes y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo triste es que no regresan con el mismo médico, sino que se van con otros y andan siendo peloteados por otros médicos y luego llegan finalmente contigo y te dicen, doctor, es que yo siempre ando con gripa, yo siempre tengo sinusitis. Y preguntas por ahí, oiga, ¿y usted no tiene situs inversus? ¿No tiene su corazoncito del otro lado? Ay, doctor, ¿cómo sabe? ¿Es usted un brujo? No, señora, nada más no le sirve la dineína de sus cilios, ¿no? ¿Cuál es otra característica que tienen estos pacientes con disinesia ciliar primaria? Estos padecen, en el caso de las mujeres, tienen embarazos ectópicos. ¿Por qué embarazos ectópicos? ¿Qué hacen los cilios en el útero? Ayudarían a desplazarse al embrión. Exactamente, lo que hacen es que en la tuba uterina, aquí está la tubita uterina, aquí tienen los cilios, aquí están los cilios y generan la corriente para que el óvulo, ¿sí? El óvulo se vaya moviendo hacia acá, generan una corriente hacia la cavidad uterina y hacen que el espermatozoide venga hacia el útero, hacia el ovocito, perdón. Pero si esto no está generando su movimiento, no se están moviendo, ahí se va a quedar el ovocito. Y entonces, cuando llegue el esperma, lo va a fecundar regularmente en un lugar distinto a donde se lleva a cabo la mayoría de los que debe ser en la ampolla. Lo puede hacer en las fimbrias, por ejemplo, que es esta región, las fimbrias. Ahí se lleva a cabo la fecundación y ahí se queda el ovocito. No se llevó a cabo en la ampolla. O si se lleva a cabo en la ampolla, no se mueve al ovocito para que se vaya a la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque los cilios no sirven. No tienen esa movilidad por alteración de la dineína. ¿Sí? La dineína es un componente de los cilios. ¿Qué otra enfermedad tienen? En el caso de los hombres, pues los hombres no tienen óvulos. ¿Qué tienen ellos? Espermatozoides. ¿Y qué pasa si no les sirve la colita al espermatozoide? No se va a movería llevar a ni cabo llegaría la fecundación. Así es, entonces es un hombre estéril. ¿Sí? Entonces, Enrique Iglesias no puede tener hijos. Eso lo dice la ciencia. Doctora, ¿y si ya tiene hijos? ¿Quién sabe? O le agarraron el esperma sin cilio y lo fecundaron en la pareja o es adoptado el niño. Bueno, hasta aquí queda claro lo interesante que es entender dónde están los cilios. ¿Te das cuenta lo importante que es saber dónde hay cilios? O sea, ¿y qué función tienen? Porque cuando tú sabes la función, la clínica toma sentido. Porque si yo nada más te digo, no, es que fíjate que tengo un paciente que frecuentemente se enferma de enfermedades de tipo sinusitis, rinitis. La pobre ya ha tenido embarazos y no ha podido tener hijos, o si es hombre, nomás no puede tener hijos. Y tú dices, ay, pobrecito, tan mal le fue en la vida, ¿no? Nada más no le sirve la dineína y eso, interpretado a la clínica, pues da todas esas alteraciones, ¿no? Ahora vamos a borrar aquí, toma el screen nada más. Bueno, no lo voy a borrar porque eso sí es importante. Lo vamos a dejar ahí. Ahora mira, esos son los 3 tipos de cilios que hay. Digamos que era lo más difícil. Estos cilios, ¿te acuerdas? Su núcleo es es un axonema. Son microtúbulos. Varios microtúbulos. Ahí están los microtúbulos. Aquí van los microtúbulos. ¿Sí? Es un núcleo de microtúbulos que tienen una conformación 9 más 2. ¿Qué significa eso? Mira, significa que en el centro hay 2 moléculas de dineína, que son las que inician el movimiento. Y hay unos dobletes
dobletes, así se llaman. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso son 9 más 2, ¿sí? Estos cilios que se van a mover. Y los otros tienen una conformación 9 más 0. 9 más 0. ¿Qué significa eso? Pues que carecen de, en este caso, la dineína y por eso no se mueven, no generan el movimiento, sino que nada más tienen otra función distinta. Y estos otros dos, ¿sí? Estos otros dos, en el caso de los nodales, estos sí generan un movimiento que es el flujo nodal, por eso aparece el situs inversus. Y por eso si la dineína, es decir, la parte que genera el movimiento no funciona, entonces el cilio no se mueve, ¿de acuerdo? Tú vas a encontrar aquí también que hay otros elementos como la nexina, que haz de cuenta que nada más es la liga que regresa el cilio a su lugar. Está la dineína, cinesina, que participa también en parte del movimiento. La cinesina, cine viene de movimiento, entonces para que no se te olvide, dineína, cinesina, cinesina, es otro componente. Luego está la nexina, que esta es la que retorna, esta genera movimiento, esta favorece el movimiento y esa favorece el regreso del cilio a su lugar. Y este sería el triplete, ¿no? Y los dobletes, pues ya son otros que tienen nada más dineína y cinesina. Ahora, las microvellosidades y estereocilios, estos son muy parecidos. Su núcleo es similar. ¿Alguien se acuerda cuál es el núcleo? Si el núcleo de los cilios es axonema, es un axonema que son microtúbulos. ¿Alguien se acuerda cuál es el núcleo de los microvellosidades y estereocilios? ¿Te acuerdas? De ambos, su núcleo es un componente que se llama actina. Tiene un núcleo de actina. Las microvellosidades son cortitas, de 1 a 3 micrómetros. Este llega hasta 120 micrómetros. ¿Sí? Las microvellosidades tienen fimbrina, espina, miosina 1, cada una con su función, tiene su velo terminal. Los estereocilios, la villina, que no se te olvide, es la más importante, ¿no? No la más importante, sino la que carece el otro. Si no hay villina, entonces esto se hace un estereocilio, dice el Ross. Y una de las proteínas formadoras de fascículos, que aquí es la fimbrina y la espina, en el estereocilio, la proteína formadora de fascículos, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ay, padre, no me acuerdo de nada de eso, doctora, me parece nuevo. Espina se llama, muchachos. Espina. ¿Sí? Entonces, se ve de esta forma, mira. Acuérdate que todas las modificaciones apicales son evaginaciones del citoplasma. Están las evaginaciones, ¿no? Esa es la microvellosidad. Vamos a hacerla una arriba y otra abajo para que quede bien. Microvellosidad, estereocilio. Es lo mismo pero más largo. Ambos tienen su núcleo de actina. Aquí, el núcleo, fibras de actina. Y estas son largas, larga, diría Lía. Largo. A diferencia de la microvellosidad, del estereocilio, la microvellosidad aquí tiene un capuchón que parece una uña. ¿Cómo se llama esta? Es la villina.
¿sí? El estereocilio no tiene villina acá. O sea, acá no tiene una proteína formadora de fascículos, eso es la villina. Y al carecer de esta puede hacerse larga hasta de 120 micrómetros, ¿sí? No la tiene. Ay, ya borré la que no era. Ay, ¿cómo se vuelve a hacer? Para la bola lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Ahí va. Entonces aquí está esta, no tiene villina y por eso es más larga. Y acuérdate de aprenderte las excepciones. Solo hay 2 lugares en donde podemos encontrar los estereocilios. ¿Te acuerdas dónde es? A ver, trata de recordar estereocilios. En las mujeres solo lo vamos a encontrar en un lugar y en los hombres pues en 2 lugares. Eso te hace pensar que en el aparato reproductor masculino es uno de los lugares donde lo podemos encontrar, en el epidídimo. ¿Sí? En el epidídimo. Y en las mujeres y hombres lo encontramos en el oído interno. En unas células que se llaman células ciliadas. Tipo 1 y tipo 2. Estas células ciliadas, muchachos, son las únicas células en todo el cuerpo que tienen un sinocilio, un cilio primario de estos que vimos acá. Tienen un cilio primario así grande, 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 que se mueve con las corrientes del fluido que se llama perilinfa y que tiene varios estereocilios en líneas así. Otra línea de estereocilios y otra línea de estereocilios. Y estos tienen comunicación con el citoplasma de esta membrana, de manera que cuando se mueven los estereocilios por las corrientes que trae la linfa, que se dan por el movimiento de nuestra cabeza, por las ondas vibratorias, ¿sí? Cuando se mueven esos estereocilios, mueven al sinocilio y entonces se traduce la sensibilidad del oído y de lo que se llama propiocepción, la capacidad que tiene el cuerpo de reconocer, o de específicamente la cabeza, para saber cómo tenemos puesta nuestra cabecita. Cuando eso se altera, en una infección viral, por ejemplo, es cuando tú empiezas a sentir como vértigos, ¿no? Y gracias a él podemos saber cómo está nuestra cabecita puesta. ¿Sí? Gracias a estas células ciliadas tipo 1 y tipo 2. Te invito de verdad a que vayas a leerlas. Está súper interesante de entender cómo funcionan estas células ciliadas tipo 1 que tienen, son las únicas células que tienen un monocilio. Este es un monocilio que se llama sinocilio y que tienen, todo esto son estereocilios. ¿Sí? ¿Qué función tienen? El estereocilio tiene doble función. Una de sus funciones es absorber, en el caso del epidídimo, absorbe, ¿sí? En el caso del oído interno, ¿qué función crees que tenga? La otra función que tiene Sería receptor, ¿no? es un receptor, así es un mecanorreceptor, ¿sale? Es un mecanorreceptor. Por lo tanto, un estereocilio es una evaginación del citoplasma que tiene un núcleo de actina, que tiene una proteína que forma fascículos que se llama espina, que solo encontramos en 2 lugares, en las células ciliadas tipo 1 y 2, y en el epidídimo, y que su función es mecanorreceptor y absorción, ¿sí? Y la microvellosidad que encontramos, por ejemplo, en tubo digestivo, que encontramos también ¿en dónde más encontramos microvellosidades? A ver, en tiroides,
La encontramos también en, a ver, otro tejido que absorbe. No me acuerdo, con esos dos es suficiente, ya me acordaré de otro. La función que tiene es absorción. ¿Sí? Y esto solo es cilios, muchachos. Tengo una pregunta para ustedes. Y quiero verlos. ¿Se acordaban de esto? ¿Verdad que no? Yo me Poquito. acordaba más o menos de los Más o cines, pero menos. no vimos así cuando lo vimos en clases. O sea, los vimos más superficialmente, porque de hecho yo los expuse. Entonces los vimos más superficialmente. El de los cilios nodales, nada más vimos que era en embrión, pero nada más. Nada Ya- más, claro. Ya estoy entendiendo. Y si ustedes van al libro, muchachos, ahí está en el ROS. O sea, no les estoy diciendo algo que no venga en el ROS. Solo que ahorita con los nuevos niños de primer año los estoy explotando más que a ustedes. Entonces ellos sí están viendo esto. Ellos sí vieron un examen en donde yo les pregunté enfermedades por alteraciones de esto. ¿Qué es lo que finalmente uno como médico tiene que saber, no? Entonces pongan ojo ahí que lo más seguro es que lo voy a preguntar. ¿Sí? O sea, las alteraciones clínicas asociadas a la histología, es decir, la asociación clínico-patológica o clínico-histológica, la vamos a ver. Y lo voy a tomar todas las patologías que vienen en el mismo ROS. No te voy a buscar otra patología que no venga en el ROS, entonces léanse las patologías que vienen en el ROS. Eso es solo porción apical, muchachos. Ahora ahí te va la porción lateral. ¿Y qué hora es? Ya no vi la hora. Ya son las 6:30. Vamos a dejar, explico porción lateral y ahí la dejamos, ¿no? Porque falta lo basal. En la porción basal, y aquí ya la clasificación sabía que ya no iba a entrar aquí, ¿sí? Esta es solo la región apical. Resumen, ahí te va el resumen de la porción apical. Las células tienen modificaciones apicales que son siempre evaginaciones del plasmalema. Ojo, el plasmalema obviamente lleva su citoplasma. Si no me equivoco, el ROS dice que las modificaciones apicales son evaginaciones del citoplasma, pero acuérdate que va acompañado de su plasmalema. Las microvellosidades son modificaciones que miden de 1 a 3 micras, que tienen una conformación estructural en el núcleo formado por actina de 9+0. Sus componentes o proteínas formadoras de fascículas, la principal es la villina, que está en el extremo plus, así le llama, en el extremo más alto. Organiza las actinas y esas actinas están separadas gracias a la fimbrina y a la espina, pegadas al plasmalema por la miosina 1, y en la base tienen algo que se llama velo terminal, ¿sí? Que esto tiene miosina 2, si no me equivoco, o 2 y 1 al revés, no me acuerdo específicamente ahorita, pero tienen velo terminal. La de arriba es miosina 1 y la de abajo es miosina 2, ¿sale? El eje de base son actinas horizontales, estas que te estoy dibujando aquí son actinas horizontales, que se le llama velo terminal. La función que tiene es la absorción. Los estereocilios, por su parte, son una especie de cilios, de microvellosidades que comparten características con los cilios. ¿Por qué? Tienen un núcleo de actina, igual que las microvellosidades. Miden 120 micrómetros por la ausencia de la villina, pero el núcleo también es de actina y son largas. Y las proteínas que forman los fascículos o que mantienen la distancia entre fascículos, aquí es la espina. De ahí en fuera tienen fimbrina también. Y miosina 1, miosina 2, un velo terminal. Solo lo encontramos en 2 lugares, en el oído interno, específicamente en las células ciliadas tipo 1 y tipo 2, que funcionan como mecanorreceptor, y lo encontramos también en el epidídimo, obviamente únicamente en el hombre, que la función que tiene ahí es absorber, ¿de acuerdo? Entonces, luego están los cilios, hay 3 tipos de cilios. Estos cilios tienen una conformación de 9+2. El núcleo es de dineínas, ¿sí? Luego tienen los dobletes, que son cinesina
y otra que están en 9, hacen radios de 9, ¿sí? Por eso es 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta la tengo de más. Entonces son 9 más 2 más el núcleo. Cuando dice 9 más 0 es precisamente porque no tienen este núcleo, ¿sí? Al no tener ese núcleo, ya son los tripletes 9 más 0, la organización del núcleo que se observa en el axonema, porque estos cilios no tienen un núcleo de actina, su núcleo es de microtúbulos, y este microtúbulo se le llama axonema, ¿sí? Es una de las diferencias que hay que dejar bien en claro. Microvellosidad y estereocilios tienen núcleos de actina, cilios tienen núcleo de axonema con una conformación 9 más 2 compuesta por dineína, sinexina y nexina, que la nexina es la que regresa al reposo. Hay 3 tipos de cilios, los móviles, que están en pulmoncitos, en útero, en el espermatozoide, los primarios que tienen función receptora, sensan los movimientos, a eso se le llama mecanorreceptor, sensan la concentración de glucosa o de sodio en sangre o en el plasma o en el líquido extracelular, y por eso son osmorreceptores, y hay quimioreceptores, los que perciben las sustancias químicas y la transforman, todas estas a potenciales de acción, ¿no? Sea el estímulo mecánico, la concentración en el exterior de sodio o de glucosa, o las sustancias químicas la traducen en potenciales de acción para que el cerebro entienda qué hay fuera de él, ¿no? Entonces esa es la función de los cilios primarios, y finalmente están los cilios nodales que generan un flujo nodal que da la dirección de los órganos a dónde es que deben de estar. Eso es todo lo que es modificaciones apicales. Laterales solo te voy a dejar el recuerdo, porque este también es un tema amplio, que es más, me interesa más ponértelo acá, las laterales. Hay 1, 2, 3. Acá son las zonas ocluyentes. Mira, ahí te va, las zonas ocluyentes tiene 3 componentes. La que forma la hebra, porque esta es una banda como de sello. Haz de cuenta, ¿has visto las bolsitas Ziploc? Sí las has visto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, imagínate una zona ocluyente. Estas solo las encuentras en la región apical. De la parte lateral de la célula, en esta parte más alta, esa le vamos a llamar región apical de la zona lateral, o la parte apical de la región lateral, ¿sí? O le vamos a llamar primer tercio, en el segundo tercio y el tercer tercio. Pues en la región más apical o en el primer tercio están las zonas ocluyentes, que son como el Ziploc de las células, genera una barrera, divide las proteínas del plasmalema de la región apical, de todo lo anterior que ya vimos, a las de la porción basal, y estas están compuestas por claudina, es la principal. Imagínate que esa claudina son las 2 líneas que embonan unas con otras para sellar fuerte, ¿no? Eso hace la claudina. Son proteínas transmembrana que tienen 2 funciones: ser la base de la hebra que va a sellar por la parte de arriba las células, pero también hace poros, ¿sí? Es la hebra principal de cierre, de oclusión. Tienes que saber que todos son proteínas transmembrana y hace poros también. Tiene la capacidad de hacer poritos aquí, mira. En la porción lateral abre unos poritos, ¿sale? Eso hace la claudina. Y también pues es la barrera principal, la banda principal que va a sellar, como en el Ziploc. Otro elemento son las claudinas, las ocludinas, que estas son proteínas transmembrana que sellan unas con otras, como si fueran una especie de Lego para que queden bien juntas, bien unidas. Eso hacen las ocludinas. Si lees el ROS te va a decir que realmente no hemos encontrado específicamente cuál es su función, porque vemos que en zonas ocluyentes hay y en otras no están. Y están las últimas, que son las JAM.
por sus siglas en inglés, son moléculas de unión adherente, ¿sí? Estas son parte también de la hebra secundaria, de la hebra de cierre. Y cuando me refiero a hebra, quiero que te imagines esa parte del ciplo que tú cierras, que funciona como un cierre. Haz de cuenta que la hebra principal la hacen las claudinas y alguien que apoya a cerrar esa hebra son las YAM. Aunque las YAM tienen otra función también, que son como los que pescan a los monocitos y los pasan al tejido conectivo. Pero aquí nos interesa la parte de hebra. Mira, te lo dibujo rápido acá. Esta es la porción lateral. Esta es otra célula en su porción lateral. Pues quiero que sepas que las YAM lo que hacen, vamos a ponerlo así tridimensional para que tú lo entiendas. Esta es una célula. Aquí vamos a poner a la otra célula, vista desde esta visión, desde esta manera, para entenderla. Están separaditas. Pues la claudina hace esto, mira. La claudina es una hebra que va en la porción más alta. Aquí va la claudina. Y la hace como de cinta de pegue, ¿no? Para que tú pegues a ambas. Aquí obviamente te las estoy separando para que las veas, ¿no? Eso es lo que hace la claudina. ¿Qué hace que también, acuérdate que te expliqué que puede hacer poritos aquí? ¿Sí? Si yo quiero que pasen alguna sustancia, les hago poros. Cosa que hace, por ejemplo, en el riñón la claudina, hace poritos para el magnesio. Justo ahorita lo estamos estudiando, ¿no? Riñón. Nosotros requerimos absorber más del 65, 70%, hasta 90% de las sustancias en el túbulo contorneado proximal. Pues allí, entre las células epiteliales tubulares del túbulo contorneado proximal, hay claudinas que hacen poros para reabsorber el magnesio, un ion que es importantísimo intracelular. Entonces, de esta manera se reabsorbe el magnesio, al haber poros que permitan el paso de las claudinas. Ahora, la zona ocluyente que también está presente allí es la primera hebra. Haz de cuenta que es lo que va a sellar una con otra, una con otra. Y les agregamos las YAM. Vamos a ponértela aquí. Las YAM refuerzan esta hebra de anclaje o de unión de unas con otras. ¿Sí? Aquí va a unir las YAM, participan aquí en la unión y nos falta solo una más, que sería en este caso las claudinas. Vamos a ponértelas de una manera aquí así. Las claudinas juntan unas con otras. De manera que cuando tú las pegas se ve como una banda que está cruzando de lado a lado, manteniendo unidas esas células. ¿Sí? ¿Le dejo aquí o termino de una vez laterales? Ustedes me dicen. Ustedes deciden. Por mí, sí. ¿No? ¿Qué dice el resto? ¿Termino? ¿Termino esta parte nada más para que ya les quede clarito? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahí les va. Sí, doctora, adelante. Entonces, aquí ya viste, zonas ocluyentes, 3 proteínas transmembrana, claudina, hebra principal, forma poros, claudinas, participa en la oclusión, las YAM terminan de acoplar la hebra, ¿no? Esa es zona ocluyente en el primer tercio, ¿sí? En el primer tercio solo vamos a encontrar zonas ocluyentes. En el segundo tercio, ¿sí? Este es el primer tercio de la porción lateral. Ahorita estamos acá. Estamos explicando región lateral, ¿sale? Esto es lo que estamos explicando ahorita. Las modificaciones en la región lateral. Ahí está. ¿Cuál otro estamos viendo? Ay, ya me había asustado que borró todo. La zona adherente. Zonas adherentes. Zonas adherentes. Y de esta hay 2. ¿Sí? Hay 2. Unas se llaman igual, zonas adherentes. Y esta nada más nos dice que hay varias proteínas. Esta quiero que entiendas que puede ser muy variable. En cada célula es distinta. ¿Cuáles son los componentes principales? Las caderinas, que también son proteínas transmembrana, pero estas son dependientes de calcio. Para que se mantengan unidas, estas pasan por aquí, requieren la presencia del ion calcio para que sigan unidas. ¿Sí? Caderinas es una.
¿Cuál otro? Integrinas, lamininas, entre otras más. Pero estas no son tan específicas. Quiero que entiendas que estas zonas adherentes son proteínas transmembrana que sí van a unir a las células, pero es específica en cada célula. Por eso no te la explico como la primera, por ejemplo, zonas ocluyentes. No son tan específicas. Te voy a enseñar otra que sí es súper, muy específica, que se llama desmosomas. Estos desmosomas tienen esta función, mira, tienen una porción intracelular y una porción extracelular. Ojo, me faltaba algo aquí. En la porción intracelular de estas zonas ocluyentes hay unas proteínas que se llaman PDZ, que te las tengo que decir por qué. Porque hay virus como el adenovirus, que son los virus hasta antes del coronavirus más frecuente, que nos causaba las gripitas normales, las que no se complican. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es una bacteria. ¿Sí? Estas dañan esa porción intracelular de esta zona ocluyente, se van contra ella y rompen la zona ocluyente. Por eso sí es importante que yo te las platique. Las proteínas de la porción interna, por ejemplo, si yo estoy viendo esta célula que se va a unir con la otra, la ocludina cruza toda la membrana, las ocludinas, las claudinas y las YAM cruzan toda la membrana. Pero dentro de la célula, eso es acá, o sea, tanto interior como exterior, pero adentro de la célula, en la porción intracelular, vamos a encontrar una porción que se le va a llamar PDZ. Eso no lo vas a encontrar acá por fuera. Solo las PDZ es por dentro. Ahí es la diana de estos tipos de virus. Por eso sí tienes que conocerlo. Y cuando vayas a leer tú esta parte precisamente de las PDZ, te vas a dar cuenta que son dianas de agentes extraños para causar lesión. Mira, los desmosomas es más facilito. Tiene una porción intracelular de proteínas, o sea, dentro de la célula, y otra porción extracelular. ¿Sí? ¿Cuál es la porción intracelular? Se llama placa adherente. Es como un disco. ¿Sí? Ambos tienen su placa adherente. Y por la parte extracelular van a haber unas proteínas que se llaman desmocolinas y van a haber otras que se llaman desmogleínas, que finalmente lo que van a hacer es unirse, adosarse, fijarse, ¿sí? Esos son los desmosomas. Entonces, los componentes son, en la parte extracelular, tenemos las desmogleínas, en la parte extracelular acá, tenemos la desmocolina, y en la porción intracelular, la placa adherente. Esta es la placa adherente. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tienen estos desmosomas? Su función es dar, ¿cómo se llama? Fijación mecánica. Fijación mecánica. ¿Sí? Fijación mecánica. Ahora, quiero que sepas un detalle, una finura más, porque te estoy enseñando finuras, pero otra finura es que a las placas adherentes están unidas filamentos intermedios de la célula, ¿sí? Que cuando hay una fuerza mecánica que hace que se mueva esa célula o hace que se mueva como tal la célula, genera que ese desmosoma se fije más fuerte, ¿sí? ¿En dónde encontramos esto? ¿Te acuerdas de las células estrelladas? O de más bien se llama, espinosas. Ese es el nombre, las células espinosas. ¿Te acuerdas dónde están? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El estrato espinoso, ¿dónde está?
Estrato granuloso, espinoso, basal. Está en la piel. Eso, en la piel. Pues allí en la piel, cuando nosotros sacamos la célula, el tejido de piel para fijarlo en hematoxilina y eosina, el hecho de que se vea espinoso es por la presencia precisamente de estas uniones en desmosoma. Hay una enfermedad que se llama pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar hace que los linfocitos dañen precisamente estas estructuras, los desmosomas, los rompen y al romperlos se pasa el líquido entre la piel y entonces se hacen ampollas en la persona, ¿sí? Por alteración nada más de esa unión de zona adherente de la región lateral de un epitelio, el paciente tiene pénfigo vulgar. ¿Eso por qué te lo enseño también? Porque es parte de la unión de entender esta parte tan, ¿cómo lo puedo decir? O sea, una minuciosidad, entenderla. ¿Por qué? Porque hay patologías que se causan al dañar esto. Pénfigo vulgar. ¿Sí? Hay anticuerpos dirigidos contra ese desmosoma, se rompen y la célula pierde su función de mantener las uniones estrechas. ¿Cuál otra? La última que nos falta aquí. Se llama uniones gap, uniones en hendidura, o uniones comunicantes. Estas uniones comunicantes, ¿cómo son? Puede ser en el segundo o en el tercer tercio. ¿Sí? En el segundo tercio también pueden estar, estas también. Segundo tercio o tercer tercio. Las uniones comunicantes, muchachos, son proteínas transmembrana, igual que todas, ¿sí? Proteínas transmembrana. ¿Qué característica tienen estas proteínas transmembrana? Mira, te platico. Y para entenderlo, aquí sí tengo que hacerte un dibujo. Son unas proteínas que van a pasar aquí y van a hacer un canal. Ay, este no me gustó. Bueno, ya quedó así. Quedan aquí así y generan un canal para el paso de sustancias. Pero este canal se hace porque cada célula, esta célula, tiene su canal acá, que se llama nexo, se le llama nexo, ¿sí? Esta otra célula tiene otro nexo y cuando se juntan esas dos células que tienen sus nexos, permiten el paso de sustancias. ¿Cómo están conformados estos nexos o nexones? Tienen conexinas y conexones. Ahí te va. No te voy a hacer bolas, pero te platico. Está formado por 6 proteínas transmembrana. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí están las 6 proteínas transmembrana. Que si yo la viera de manera axial, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta es la porción por donde va a pasar, la que queda un huequito para que pasen las sustancias. Pues cada una de estas cada una de estas proteínas transmembrana que van a ayudar a formar el conducto, se llaman conexinas. Y cada una de estas, cuando está la membrana así, una conexina pasa 1, 2, 3 y 4 veces. Y ya que pasó 4 veces, esa es esa proteína que yo te dibujé como un ovalito, ¿sí? Molecularmente así son 4 dominios transmembrana, es lo que el libro te dice, por eso te lo explico. Cada conexina tiene 4 dominios transmembrana, ¿sí? Ahí están los 4 dominios transmembrana. Y de estas conexinas necesitas 6 de estas haciendo este conducto que te enseñé aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 conexinas forman este nexo
que juntos dos nexos hacen lo que llamamos unión comunicante. ¿Cuál es la función de esa unión comunicante? Pues el paso de sustancias, ¿no? Paso de sustancias. Sustancias. Funcionan también como, hay otro nombre que se le da en las neuronas, están también estas uniones comunicantes, pero allá en las neuronas le vamos a llamar potencial eléctrico. ¿Sí? Eso es algo que debes saber. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? Eso hace que funcione el tejido como unidad. En las glándulas pasa mucho, las hace que funcionen como unidad. Cuando viene, por ejemplo, el ion calcio a estimular para la secreción, seguramente las glándulas tienen uniones comunicantes que hacen que el calcio pase por todas las células y entonces liberen su contenido, ¿no? Y eso todo es funciones laterales. ¿Sí? La región lateral, perdón, esto no es función, es región lateral de una célula epitelial y faltaría la basal. Que esto te lo explico más sencillo porque queda mucho más entendible cuando abrimos la puerta a estudiar tejido conectivo. La región basal, recuerda que está el epitelio, la célula epitelial, ¿no? Y todas dice que descansan en una sustancia que es producto de la célula epitelial, pero también del tejido conectivo subyacente. Y tiene 4 elementos, 4 componentes principales. Los proteoglucanos, que el principal se llama perlectano. Para hacerte recordar, los proteoglucanos es un núcleo de proteína, una proteína que en su interior tiene heteropolisacáridos, es decir, disacáridos de diferentes tipos, ¿sí? De diferentes tipos. Para que quede la idea, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Heteropolisacáridos ramificados, polianiónicos, es decir, atraen cargas positivas. Y si atraen cargas positivas, ¿cuál es el catión principal que van a atraer? ¿Cuál es el primero que va a caer rendido a sus pies? El sodio. Y acuérdate que el sodio siempre va rodeado de moléculas de agua. Entonces esos proteoglucanos hidratan el medio en el que están. Por eso la membrana basal puede hacer difusión simple, ¿sí? De agua. La ósmosis se puede llevar a cabo, puede nutrir al epitelio gracias a la presencia de estos proteoglucanos, que son macromoléculas polianiónicas que atraen sodio y con ello atraen el agua. Otra sustancia, la laminina, una proteína de fijación. Otra sustancia que tienen es colágeno, fibras de colágeno, tipo 3, por cierto, pregunta de examen siempre. Y me falta una. ¿Cuál me falta? Tiene proteoglucanos, laminina, colágeno, integrinas, puede ser integrinas. Seguramente me falta alguna más, pero eso es lo básico que debes de saber de membrana basal. Tiene diferentes funciones. Las funciones que esta tiene participan en la migración celular. ¿Qué células migran regularmente hacia el epitelio? Las células móviles del tejido conectivo. Esas células que van a participar en la defensa. Participan en la cicatrización de los epitelios. Es más, si una lesión daña la membrana basal de los epitelios, queda la cicatriz más marcada y ya no se puede regenerar a veces cuando se dañan las membranas basales. Entonces participa en la cicatrización y en la regeneración epitelial. Participa también la membrana basal en la diferenciación celular. Obviamente en la difusión de sustancias para llevar a cabo la nutrición del epitelio.
También tiene función de filtración, acuérdate lo que estamos viendo ahorita. Filtración, ¿sí? Esas son algunas de sus funciones. Y es así como apenas repasamos ampliamente ya los componentes que son la región apical, lateral y basal de un epitelio, ¿sí? Que es uno de los componentes, las células, ¿sí? Y el otro componente, matriz extracelular, que carece de él, por eso no lo estudiamos. Y esto nos ayuda a lo último que podría enseñarte, para terminar esta parte. ¿A poco me acabé las 3 hojas? No, todavía tengo una. A lo otro que podría enseñarte, que es la clasificación. Y quiero que ustedes, por favor, repasen, aprender la clasificación del epitelio de esta manera. Mira, el epitelio se clasifica, por favor, acuérdate siempre en relación a 2 aspectos. Uno, a la forma que va a tener la célula. El segundo, al número de capas. ¿Sí? Si hablamos de forma, va a ser las células planas, las células cúbicas, ¿sí? Son cúbicas. Qué feo me salió eso. Y las células cilíndricas. Doctora, no se me Ahora va. ya no estoy proyectando. Perdóname. Ya estoy a punto de terminar. Una ventana. Aquí está, muchachos. Perdónenme. Ahí está. Lo hubiera borrado antes para que ustedes no vieran la cosa esa fea que hice. Lo ponemos de nuevo la forma. Didácticamente, decimos que solo hay plana, cúbica y cilíndrica. Pero seguramente tú te habrás dado cuenta que hay cilíndrica baja, como en el caso del epitelio de la nefrona, ¿no? Hay poliédrica, como en el caso del hígado. Hay células epiteloides, es la otra que podemos agregar aquí. Vamos a agregarla acá. Las epiteloides, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Le llamamos epiteloide a una célula cuando tiene porción lateral, descansan en una membrana basal, pero no tienen porción apical, carecen de porción apical. A eso se le llama epiteloide. ¿Cuáles son las de glándulas? Por ejemplo, Leydig, ¿sí? Por ejemplo, las células alfa, beta, delta de los islotes de Langerhans son células que carecen de porción apical, ¿sí? En relación al número de capas, muchachos, ¿cómo los clasificamos? Hay 2, ¿no? Decimos cuando solo tiene una capa, se le llama simple. Cuando tiene más de 2 capas, le llamamos estratificado. Y lo otro que estudiamos son los especializados, que son parte del número de capas. Los especializados solo son 2. El primero es el de vía respiratoria, que es un epitelio pseudo estratificado. Y eso pseudo estratificado lo dan los tipos de células de la mucosa respiratoria. Vamos a practicar cuáles son las células de la mucosa respiratoria. ¿Te acuerdas? Yo te digo una, Kulczynski. Dime otra tú. No son las caliciformes. Caliciformes, ¿sí? Las cilíndricas, creo que las El cepillo. ciliadas, las basales, las de cepillo y las sensoras. Basal. ¿Y cuál falta aquí? Las cerosas. No, Y las de SNET. SNET son Kulczynski. ¿Cuál me falta, muchachos? Las madres. Aquí están, basal.
Me falta una. Sostén. Soporte. Las de sostén. Muy bien. Ahí está. Eso es el epitelio pseudoestratificado. ¿Y el otro especializado cuál es? El de transición. ¿Cuál es ese de transición? El urotelio, ¿no? Vamos a ponerlo igual ordenadito como acá, para que vaya todo ordenado bien. Las del urotelio, ¿no? Urotelio. Que es lo que vamos a ver ahorita, que es un epitelio de transición. Este epitelio de transición, muchachos, nos referimos a qué tres tipos de células. Yo pongo uno, basales, van ustedes. Esa le decía, pero fue. Perdón. ¿Los otros dos cómo se llaman? Faltan Los dos. podocitos. No, el podocito es en sistema tubular, en la nefrona. Ciliadas. ¿Ciliadas? No, Principales. no. Aquí no hay Glandulares. Claras. ciliares. Esta es una P. Cupulares o de sombrilla. Ah, ya. Y la otra, ¿cómo se llama? Con forma de pera. No la diga porque la estoy buscando. Ah, ok, ok. Ahora, ahí les va. Ya la puse. Ahí les va, mira. Las cupulares tienen una forma de una conchita de mar. Ay, qué feo. ¿Qué libro, cómo dice que se llama La Conchita de Mar? ¿Alguno de ustedes lo tiene por ahí a la mano? Uso una palabra rara con O, que la verdad no me acuerdo cómo es. Con no. Con O. O. O algo. Yo le iba a decir que loroplaquina, pero. No. ¿Qué fue Otra lo que dijo? Que, ¿cómo dice el ROS? Que se llaman, que estas células tienen forma de algo. Una palabra rara que viene ahí. A ver. Ahorita la voy a encontrar antes que ustedes. A ver. Tienen forma de... Que yo cuando leí esa palabra dije, ¿qué es esto? Células cupulares en sombrilla que sobresalen con frecuencia describen células en cúpula o células sombrilla debido a la curvatura de superficie apical. Orina, por ejemplo, no me acuerdo. Pero es un sinónimo de concha de mar. Suena algo como a vitral o algo así. Vitral, vitrón, vi algo. Pero miren, vamos acá. Esto que te puse de rojo son las uroplaquinas. Proteínas que hacen que el plasmalema se vea más grueso y que esas son las que evitan la reabsorción de la orina hacia la porción de la sangre. Uroplaquinas, una organela, y la otra se llama vesículas fusiformes. Les las hacen ver precisamente esa forma de conchita. Y estas son las vesículas fusiformes. Que son como el abanico. Cuando hay mucha orina, permiten que esta conchita de mar que está aquí se abra así, mira. Voy a dibujarlo hoy. Que se abra así. Órale. Voy a abrirla acá mejor. Aquí así. O sea, esta vesícula que está aquí se va a expandir así. Así como te la estoy poniendo aquí. Va a tener las uroplaquinas acá. Las uroplaquinas. Voy a ponértela aquí para que entiendas el dibujo. Que no va a pasar la orina. Que me aumenta el plasmalema. Este es el plasmalema normal.
Las vesículas fusiformes son como una especie de expansión de plasmalema, ¿sí? Y aquí queda la célula cupular. Ahí está. Esta célula cupular se pudo abrir de esta forma. ¿Viste dónde quedaron las vesículas fusiformes? Arriba como una sombrilla. Por eso se llaman células en sombrilla. ¿Ya? ¿Viste qué fácil es? Papita. Borro esto. Y no hago la voz así de da, sino porque hasta yo digo, ala, qué fácil es. ¿Cómo son tan imaginativos los que le ponen nombre a las células, ¿no? No se ponen a pensar más. Debajo de ellas, de las células cupulares, que por cierto, las células cupulares solo es una capa simple, debajo de ellas hay unas células periformes, con forma de pera. También se mataron para buscarle el nombre. Sí, ahí están las células periformes, que estas pueden haber de 3 hasta 5 en vejiga. ¿Sí? O sea, 3 capas, 3 estratos, 2 y 3 aquí. Ahí está la perita. Está la perita. Ahí está la perita. Pueden haber de 2 hasta 5 estratos, dice el libro. En vejigas donde puedes encontrar hasta 5 estratos. En la primera porción, que es en los cálices menores, encuentras 2 a 3 estratos. Y finalmente está la célula basal, ¿no? La que da lugar a las otras. Si una célula cupular muere, la célula periforme pasa a volverse cupular. Entonces, ¿ya vieron cómo es el urotelio? ¿Ya? ¿Ya lo vieron seguros? Sí, doctora. Vientos. Borro esto aquí. ¿Y qué nos falta? Definición, origen embriológico, componentes, región apical, región basal, región apical, lateral, basal, clasificación, función. La función ya la tenemos acá. Recubre superficies y cavidades, forma glándulas y es receptor sensorial. Hay receptores sensoriales que cabría la pena mencionar. Están los de Pacini en la piel, Pacini, Ruffini, Meissner, Clauser, no me acuerdo cómo es que son del frío. Estos son del tacto suave. Meissner es con doble S de suave, suave. Ruffini de calor, Pacini de vibración y las terminales nerviosas libres. Estas libres es un bil axón, ¿no? Y las otras, por ejemplo, Meissner es una fibra, una terminal nerviosa, que alrededor de ella hay varias capas de células epiteliales. ¿Sí? Y cuando hay un movimiento, lo perciben esas células y estimulan al tejido nervioso que está allí. Pacini es como una especie de cebollita. También. Cuando hay presión sobre ella, aquí hay una terminal nerviosa y se estimula y entonces tú lo interpretas como aumento de la presión. Por eso es que hay epitelio que funciona como terminales sensitivas. Y también recordar a la célula neuroepitelial que está en la lengua, ¿no? En los corpúsculos gustativos. Que esta finalmente lo que hace es tener los canales de sodio asociados a amilorida, tener los canales, esto es cuando son canales de hidrogeniones y potasio, o tener los canales que son acoplados a proteína G, que son T1R o T2R, ¿sí? Y estos finalmente lo que van a hacer es responder a los diferentes estímulos que son dulce, salado, amargo, umami, y finalmente estos van a traducir esa información que se está recibiendo a un potencial de acción, ¿sí? Pero esta célula es como la traductora de la sustancia química hacia un potencial de acción. Por eso también esta célula neuroepitelial
funciona como un receptor y es un tejido y es una célula de epitelio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen preguntas o dudas? Preguntas o dudas hasta aquí, muchachos. Hay un término que yo quiero que ustedes aprendan. Se llama transición de epitelio. ¿Te acuerdas que hablamos en tubo digestivo que hay regiones en donde viene epitelio estratificado y cambia de repente a súbito? Ese cambio de morfología entre las células de un epitelio y otro, a eso se le llama transición de epitelio. Es absolutamente fisiológico, sí, es normal. Pero son zonas que bajo estímulos agresivos pueden convertirse fácilmente en cáncer. Por eso te he platicado que son regiones donde se estudian mucho. ¿Dónde hay esas regiones? Por ejemplo, apréndete aunque sea 3. Esófago, estómago, o sea, la unión cardioesofágica, en el ano, ¿sí? Y en la unión entre cérvix y útero, ¿sí? En la cavidad uterina viene un epitelio cilíndrico con células en tachuela, así se le llaman, y de repente cambia a un epitelio estratificado. Por eso es que se hace tan seguido el Papa Nicolau, ¿sí? Por eso es un estudio que se debe de hacer, porque en las mujeres con vida sexual activa y que tienen múltiples parejas sexuales, hay un cambio de ese epitelio. Y es en donde se puede producir una infección por virus de papiloma humano y desarrollarse un cáncer. ¿De acuerdo? Por eso también es importante entender y estudiar esas partes. Esas regiones sufren algo que se llama metaplasia. Es otro término que ustedes deben de manejar. La metaplasia es un cambio todavía reversible, ¿sí? Cuando ustedes detecten una metaplasia en un paciente, por ejemplo, esófago de Barrett, que ocurre en esa unión o en esa transición de epitelio, en donde el epitelio del esófago debe ser estratificado, cambia a cilíndrico simple, a eso se le llama metaplasia. Y ese es un terreno que hay que estudiar porque ahí estamos a nada de que se vuelva un cáncer, ¿sí? En el caso de por ejemplo, la unión de cérvix y útero, allí puede haber también cáncer, ¿sí? Se cambia el epitelio también, hay una metaplasia, un cambio todavía reversible que es por acción de un estímulo estresante, ¿de acuerdo? Esas son definiciones que deben manejar bien. Y otra más, y me atrevo a enseñarles esto porque en el examen que le hice a los niños de primer año, les salieron mal estas preguntas y es algo que deben de manejar. Es precisamente qué es mesotelio y qué es endotelio. Yo creo que en este grupo quedó claro que mesotelio es un epitelio plano que descansa en tejido conectivo y el endotelio es epitelio plano que recubre los vasos sanguíneos, ¿no? Eso hay que quedar bien claro. El mesotelio va a recubrir la porción exterior de los tubos de tubo digestivo y el endotelio recubre ese epitelio plano, pero que recubre el interior de las, ¿cómo se llama? De vasos sanguíneos, arterias, venas y vasos linfáticos, ¿sale? Esa es la diferencia entre endotelio y mesotelio y hay que conocerlas. Les voy a compartir un Kahoot para búsquenlo porfas ahí en su cuenta. Se llama Manual de Histología de Epitelio. Practíquenlo, muchachos. Tengan por seguro que lo voy a preguntar en el examen final. Sí lo voy a preguntar. ¿Por qué? Porque son detalles que hay que conocer bien, que a ustedes les va a servir llevarlos a fisiología. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas. Con eso terminamos. ¿No? ¿Cómo dice? No, ¿Manual de histología de qué? Se llama Manual